¿Alguna vez has sentido que la vida es injusta contigo? ¿Por qué otros tienen más de lo que merecen y tú menos de lo que quisieras? ¿Quién decide lo que es justo? ¿El universo? ¿Dios? ¿La energía? ¿O es solo un cuento que nos contamos para sentir que hay un orden en el caos? Bienvenidos mis universales. Esto es Incómodamente, el lugar donde dejamos las máscaras y nos atrevemos a ser incómodamente reales. Aquí no venimos a quedarnos en la zona de confort. Venimos a sacudir tu mundo, desprogramar tus creencias y encender esa chispa que llevas dentro. ¿Estás listo para dejar de pensar con la mente y empezar a sentir con el corazón? Porque aquí rompemos con lo ordinario para que lo extraordinario sea tu nueva normalidad. Esto no es un podcast cualquiera, esto es Incómodamente, tu cita con la conciencia más audaz. ¿Existe la justicia universal o es solo un invento humano? Saludo a mi colega amigo, el Batash. ¿Cómo estás, Batash? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chesa de Mont? Bienvenidos todos los universales. Saludo desde el corazón a cada uno de ustedes y al viajero del universo, el buen César Mont, ¿no? Vamos a hablar sobre esta situación de qué onda con lo que es justo, estas injusticias de la vida. A veces pensamos que la vida nos debe algo, ¿no? También por ahí mucha gente parece ser que se la deben. Me pongo a pensar en esta onda cuando la gente dice, yo creo que ya me merezco que me vaya bien, ¿no? Yo creo que ya me merezco ganar algo. Y no mames, o sea, a veces me da como cierta risa o me da como me pongo a pensar, ¿no? Hasta dónde realmente nos hemos ganado que nos vaya bien y hasta dónde lleva su tiempo. No lo sé, hay que pensar sobre eso. Vamos a hablar sobre esta onda y vemos qué onda va. Sí, mi querido Batash, la verdad es que me quedé pensando en el último episodio que hablamos de la justicia, pero la veíamos desde esta justicia gubernamental, ¿no? Esta justicia de orden, esta justicia que impone para imponer reglas, ¿no? Y generar un orden dentro del caos. Pero luego me estuve pensando demasiadas cosas en este asunto de, ¿y qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el universo? ¿El universo es justo o no es justo? ¿Por qué hay este tabulador frente a ti, frente a tus propios espejos, ¿no? Decir, chale, güey, ¿por qué ese güey que está menos capacitado que yo le va mejor, ¿no? O viceversa, ¿no? O cómo podemos entender la justicia, ¿no? Pongo un ejemplo, esta parte donde dos personas hacen un mismo trabajo y uno gana 10 veces más, ¿no? Eso es justo para la persona que gana más, es justo para la persona que gana menos, ¿no? Entonces, hacia dónde le vamos, ¿no? Y dentro de este ejemplo que di, pues ahí le dejamos la pregunta a la audiencia para que comente, ¿no? Y generamos esta comunicación, ¿no? Este intercambio de ideas donde no sé si tú creas que tu salario es justo, ¿no? O simplemente es el resultado de una buena negociación y tu percepción de valor. Entonces, por ahí tú no sé si tú tengas algún otro ejemplo. Sí, fíjate, en estos ejemplos que hemos platicado, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño nace en una extrema pobreza y otro en una familia millonaria, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta onda de, híjole, pues en la escuela yo creo que me he dado cuenta de muchas cosas, güey, o sea, por ahí una vez estuve cerca de unos amigos que estudian ahí en el TEC de Monterrey, tal vez te suene a ti eso, del güey que tenía una beca, güey, ¿no? Y que iba y que pues, le chingaba y tenía como cierta capacidad física y que le ayudaban en la beca y entonces estaba en el TEC de Monterrey, pero pues tenía la dificultad de pagar otras cosas y el otro carnal que estaba ahí en el mismo salón, en la banca de al lado, donde su papá, no sé, tenía dos, tres empresas, ¿no? Tal vez dueño de la Cuauhtémoc Moctezuma, no sé, algo así, ¿no? Entonces, no sé, había como estas cosas ahí en donde, ¿qué onda con eso? O sea, ¿es justo, güey? O sea, ¿tendríamos que tener todos lo mismo? ¿O deberíamos de tener las mismas oportunidades? Porque hay una tendencia social, ¿no? Y más en la actualidad, güey, a decir, todo el mundo debemos de tener las mismas oportunidades, ¿no? Sí, sí, y ahí está el planteamiento de la pregunta, ¿no? ¿Nacemos con un destino o lo construimos, ¿no? En este asunto de tienes la oportunidad de estudiar o no, que pareciera que eso determina pues, gran parte de tu universo económico en un futuro, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Estas personas que
que van por la vida haciendo mal, mal, mal y nunca reciben su karma, ¿no? Entonces, como también esta parte, pues yo soy tan bueno, güey, tampoco recibo mi dharma, ¿no? Entonces, también, insisto, me parece que la mirada está frente al espejo, ¿no? Entonces, también es que no sé si sea una necesidad humana impuesta o si sea un tema del universo en función de querer un piso parejo, ¿no? Como, pues sí, el término de justicia, ¿no? ¿El karma es automático o qué pedo, no? ¿Por qué unos no lo reciben o por qué otros no, no? Entonces, ¿qué más? Fíjate, ahí me quedo pensando primero en la igualdad, ¿no? O sea, creo que esta parte de igualdad es un concepto totalmente de esta tercera dimensión de la que hemos hablado. Esta igualdad en la que, güey, como que todos somos iguales ante la ley y deberíamos de ser iguales ante la ley, ¿no? Y que de ahí mucha gente desarrolla deberíamos de vivir lo mismo, tener las mismas oportunidades. Por ahí hay un ejemplo en internet, güey, de una universidad, creo que era una universidad de Atlanta, güey, del TEC de Atlanta. Hace cuenta que forman a todos los alumnos en una línea, güey, ahí como en un campo, y entonces de repente dicen, a ver, un paso adelante los que los que sus papás siguen viviendo juntos, ¿no? Y dan un paso adelante. Otro paso adelante, los que pues nunca han tenido que comer o que ver qué es lo que van a comer el siguiente día, ¿no? Y un paso adelante, los que tienen coche para llegar a la escuela, ¿no? Entonces así, entonces de repente le empieza a decir este compa de, pues la vida es esto y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y el que gane la carrera, los que crucen, los primeros 20 que crucen esa línea son los que realmente van a tener la calificación. Entonces había unos güeyes, y es que está muy caro, ¿no? Yo no quiero caer en estos prejuicios, güey, pero sí Oye, hay güey, unos güeyes que ni avanzaron, güey, ¿no? güey, o sea, que todo estaba en contra, güey. Y entonces estos güeyes están hasta el último y tienen ciertas características, güey, o sea, yo creo que sí, o sea, los estratos sociales sí te marcan como ciertos hábitos, te marcan ciertas cosas, ciertas formas de creencia también, güey. Y entonces empezó la carrera y pues sí, hasta atrás había unos güeyes que eran pues como los chacalones y el barro y todo eso. Y güey, terminaban corriendo más que otros güeyes que iban adelante, las gorditas que no podían correr y toda la onda, ¿no? O sea, entonces, creo que de alguna manera, erróneamente, el ser humano intenta mantener esta igualdad de oportunidades, ¿no? Cuando desde, no sé qué tan cierto sea esto, pero ahí yo creo que tú nos puedes contar un poco de esta onda, que cuando tienes contratos antes de esta vida y cuestiones así, mucha gente piensa o acepta tener ciertas condiciones, güey. Entonces, yo no es que no esté seguro de eso, sino que yo no lo sé, güey. No le he entrado mucho a ese tema, pero yo digo, güey, o sea, si algo es real en esta condición, en el espacio de los hechos fenomenológicos, es que nadie es igual, güey. Nadie va a poder estar en el mismo lugar y nadie va a tener las mismas oportunidades, ¿no? Exacto, o sea, entonces me parece que allí tu cuestionamiento está viciado de origen, ¿no? Y nombro la cuarta dimensión en este asunto que he mencionado muchísimas veces de que Está apareciendo más, ¿no? somos vaca, Claro. somos vacas o borregos en un corral, güey, para estandarizarnos, ¿no? Pero, y ese es el vicio de origen, ¿no? Es como, pues de entrada todos nacemos diferentes, si bien todos somos seres humanos, únicos e inigualables, güey. Entonces, ¿por qué chingados quisieras tener un piso parejo para todos, güey? Porque eso no sucede, ¿no? Y sucede a través de, como bien dices, de estos contratos akáshicos, ¿no? Que donde firmamos nuestro descenso de la quinta a la tercera a través de la cuarta, y pues sí, te determinan, entre otras cosas, tu personalidad y lo que vas a vivir, ¿no? Las circunstancias de vida. Que no necesariamente... César, que le explicaras a la banda que nos está escuchando, a todos nuestros universales, güey, ¿cómo es más o menos un contrato a esos, güey? O sea, ¿cómo lo podemos entender, güey? Ay, güey, pues, a ver, ahí va, güey, a ver A ver qué si sale, güey. lo logro explicar, cabrón, ¿no? Porque evidentemente son memorias o recuerdos a los que accedo, pero no necesariamente, ¿cómo explicarlo? O sea, pues yo tengo un lenguaje de tercera, he desarrollado aquí, crecido, y veo cosas de otras dimensiones, ¿no? Entonces, para explicar esas cosas de otras dimensiones, pues necesito el lenguaje de esas dimensiones que de alguna manera lo
lo tengo, supongo, y lo entiendo, pero luego al bajarlo aquí frente a ustedes, es el pedo, ¿no? Chale, güey, eso cómo se dice aquí, güey, o esto cómo lo puedo explicar, ¿no? Y entonces ahí hay como pues ese ruido, ¿no? Espero no generarlo tanto, pero sí, haz de cuenta que estamos en quinta toda madre, vienen estos güeyes de cuarta, dicen, bajen aquí a tercera, se la van a pasar a toda madre. Ya había explicado ese concepto donde en la quinta división no pasa absolutamente nada. Por poner un ejemplo, solo nos toca estar tronando los dedos, ¿no? Un ejemplo muy burdo, ¿no? Y llegan estos güeyes, te susurran al oído y O sea, cada quien tiene algo específico que hacer, ¿no? O sea, a eso te refieres. Sí, somos un engrane, claro, en toda la maquinaria del universo. O sea, no es que estemos viviendo el universo, somos parte del universo, como un engranaje, ¿sí? Entonces, estos cuates nos tienen encapsulados en la cúpula, bajo el manto celestial, en la cúpula celeste, ¿no? En todas estas frases que están ahí bíblicas, y nos dice, pues vente, bájate a tercera y acá te van a pasar un chorro de cosas, ¿no? Entonces ahí como que se te prenden los focos, dices, ¿en serio? No solo se trata de hacer esto, no, güey, acá te va a pasar de todo. Entonces eso se nos hace sumamente atractivo y firmamos el contrato. ¿Y qué firmamos? Ese es el asunto, ¿no? Que firmamos una serie de acuerdos donde tenemos que venir a cumplirlos y a vivir, ¿no? Básicamente tenemos que pasar por los 72 arquetipos que están ahí escritos en el tarot, ¿no? Para no hacer el cuento largo, pues tendría que ser el rico, el pobre, el violado, el violador, ¿no? Tenemos que pasar por todas estas circunstancias a través de todas nuestras vidas, también por eso el infinito, el loop eterno de estos factores, de estas circunstancias de vida que todos tenemos, ¿no? Y ahí habrá te encontrarás gente con estas frases de, ay, es que eres un alma vieja. Pues cuántas veces has vivido, güey, ¿no? Entonces, y aparte se nos hace como muy bonito esta historia de, no mames, un alma vieja, y, ay, sí, tengo como 7 vidas. Puta, güey, entérate para quién estás viviendo, cabrón, ¿no? O sea, está de la chingada venir y reciclarte y reciclarte y reciclarte, ese recicleo de almas, también no sé si esa frase la hayas escuchado, ¿no? Esta parte de, ¿cómo que me reciclan? O sea, no me puedo salir de aquí, que es esta frase de estar contenidos en esta realidad de manera permanente, exprimiéndonos y no dejándonos ir, ¿no? Que esa es como la audacia de estos güeyes de cuarta, que pues no nos dejan, la idea conceptual del universo o de por qué se les permite es, pues está chido, güey, que bajen, que tengan experiencias y que se regresen, ¿no? Y que vuelvan a decidir si quieren, si quieren regresar o no. El tema es que ya no te permiten el regreso, ¿no? Y te lo ponen en esos conceptos de muerte a través seguramente los has escuchado, ¿no? Ay, es que de esta gente que agoniza, ¿no? Ay, es que vino su papá por él, ¿no? Es que vino su hijo que falleció por él, ¿no? Y entonces pareciera que te ponen estos apegos justamente para que tú tomes la dirección hacia esos apegos y te vuelvas a reciclar, ¿no? O sea, somos inconscientes, como vivimos aquí también, de tomar decisiones, ¿no? También lo que hemos platicado en otros episodios, que hemos estado programados justamente para tomar decisiones que creemos que son nuestras, pero ya cuando desmenuzamos, pues han sido implantadas, han sido impuestas, estamos absolutamente programados para tomar decisiones que alguien más nos utilizó, ¿no? No necesariamente las nuestras. De igual manera sucede cuando te reciclan, ¿no? Tomas una decisión al avanzar hacia estos apegos y te reciclan, ¿no? Y hay muchas evidencias, muchos testimonios de esta gente que dice que vio el túnel de luz y que lo atravesó y entonces, ¿no? Y la verdad es esa, si cuando te mueras, ojalá lo recordemos, ¿no? No te muevas, cabrón. Hay un tiempo finito donde estos güeyes te van a hacer llegar a tus apegos justamente para reciclarte. Y si tú no te mueves, tú saludas, dices, chido, papá, ¿qué onda, mamá? ¿Cómo estás? ¿No? Y no porque no son, entendamos esta parte, ¿no? No son tus papás, solamente son la herramienta para que tú bajaras, no son tus hijos, ¿sí? En el universo solamente existes tú, los demás son espejos que me complementan para yo poderme seguir expandiendo. Y ya dejé aquí un concepto allí muy choncho, ¿no? Complejo. Pero entonces, si entendemos esa parte, pues va a ser más fácil nomás saludarlos de lejito y entender, ok, ustedes no son, y yo quiero regresarme al origen, quiero salirme de esta
de este enclaustramiento de la cuarta dimensión y ver qué más hay, ¿no? Y entonces sí, pues irme a otras realidades, integrarme con el cosmos y entonces ya que sea mi decisión si regreso o no regreso. Pero este encadenamiento de aquí estás obligado, pues es lo que está gacho con estos cuates, ¿no? Entonces así sucede, imagínate la cuarta dimensión como esta zona del limbo, en un contexto bíblico, donde te configuran y te accedes y bajas, ¿no? A través de la cuarta dimensión del manto celestial, bajan y te configuran a través de los astros, que es toda esta cosmología, donde los astros determinan, ¿no? Y entonces ahí tienes ahí los horóscopos y todas estas cosas que determinan tu personalidad y tus características a través de tu fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, pues sí, está todo perfectamente configurado para que adquieras una personalidad, para que seas quien seas y para que tengas la vida que se te ha diseñado para ti, ¿no? Ya estando aquí, un gramo de conciencia adicional, pues puedes romper esos acuerdos, puedes cambiar tu circunstancia de vida y hacer lo que tú quieras, ¿no? Que es parte de lo que entiendo yo estamos hoy frente a la audiencia para Ok, a ver, contar una historia diferente, ¿no? ayúdame, vamos a intentar darle forma a esta idea, a ver si lo entendí correctamente, güey. Todo mundo parecía ser que somos iguales a través de estos contratos, No, al revés. no, me parece que en quinta dimensión todos somos iguales, ¿no? Somos un engranaje más de cualquier, como una parte del universo, somos una pieza más del universo. Claro, No que llega a necesariamente tener su lo estemos singularidad, viviendo. ¿no? Pues tu singularidad es hacer esto, Ajá. ¿no? Hay otro que hace esto, Pero, ¿no? pero solo es eso, ¿no? No es que, Claro, no es que tengas tú el compendio de todas las habilidades que sí tenemos cuando existimos. claro. Y entonces aquí, en este punto que es como en esta parte de las experiencias, de poder tener más allá que solamente la experiencia de quinta dimensión, güey. Lo que estoy intentando hacer es como engarzar esto que dices con lo que sería la justicia, ¿no? Lo que pareciera ser que es justo, ¿no? Y ahí tengo otras preguntas ahí que me han surgido ahorita, a ver cómo van saliendo. Pero en ese punto, lo justo en esta vida, hablando desde esto que tú, desde esto que estás planteando, güey, ¿cómo existiría la justicia entonces, güey? O sea, ahí se juega también con nuestra idea de que debería de ser justo y en realidad no lo es, ¿o cómo? Pues es que yo lo que quiero entender es que el universo no es justo. O sea, ¿quién chingado nos vendió la idea de justicia? No, me parece que la idea de justicia justamente es meternos, destabilizarnos y meternos al caos, ¿no? Porque entonces te venden una idea que nunca va a suceder. No, el piso parejo para todos. Nunca va a pasar, güey. Entonces, como siempre luchas por algo que no va a pasar, pues estás en eterno conflicto. Y entendamos que estas entidades de cuarta dimensión se alimentan de bajas vibraciones, principalmente del miedo, de la problemática y del conflicto. Entonces, cuando tú, Ujú. por buscar equilibrar la justicia, cosa que no se va a dar, pues siempre estás en un eterno conflicto, en un eterno caos. Entonces ganan para ellos. Me parece que ahí está la configuración de la justicia como concepto de cuarta dimensión que compramos nosotros en tercera, justamente para luchar, entendamos esta parte del luchar, güey, o sea, ¿por qué tenemos que luchar? Luchar es pelear, luchar es una vibración negativa, es una vibración desarmónica, es una vibración, pues, mala, güey, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que luchar por ser justos? O sea, esta parte de para hacer ¿cómo dice? Para tener paz aquí, prepárate para la guerra, ¿no? O sea, estas conceptos que son duales, que no tienen sentido, dice, o sea, ¿cómo voy a conseguir algo bueno a través de lo malo, ¿no? Ahora, vibracionalmente, lo que sucede, y aquí quizás sí pudiera tener sentido, algo, ¿qué pasa antes de que algo fuera armónico? Pues es desarmónico, ¿sí? Entonces, como que sí se entiende esta parte de tengo que estar mal para luego estar bien, ¿sí? Aquí el concepto es, en tercera, pues estoy permanentemente mal y logro muy poco estar bien. Desde quinta, la idea es estar permanentemente bien y solo momentos de mal, ¿no? Entonces aquí la idea de vivir desde quinta dimensión es cómo sostengo mi armonía de manera más constante. Claro, y yo aquí entonces quiero diferenciar entre dos tipos de justicia
aterrizándolo a esto que yo puedo comprender, es, y es real, ¿no? O sea, cuando intentas ser justo, de repente le digo a los papás, y esto, cuando tienen más de un hijo, ¿no? Siempre se lucha por tener parejo para todos, ¿no? O sea, es decir, vamos a darle a todos parejo para que se sepa que los amamos a todos, ¿no? O sea, y la necesidad de unos es diferente que las de otros, ¿no? O sea, Pero la verdad es que no sucede así, güey. O sea, yo tengo 2 hijos y no es que ame uno a otro. Los amo diferente. sí, claro, y vamos, todo lo que conlleva en eso, ¿no? O sea, primero, si intentas ser una persona justa, vas a darle a todos parejo y eso es lo que no hace bien, que eso es lo que parte de lo que dices que lleva al caos, ¿no? O sea, ¿por qué si nos están dando agua, algunos nadan en el agua y otros los está ahogando, ¿no? O sea, les estás dando parejo, pero no te estás dando cuenta de lo que necesita cada uno, ¿no? Es un ejemplo al azar. El otro es también cuando sufre un papá, muchísimo creo yo, de cuando no logra entender por qué con un hijo se sienta mejor, la lleva mejor y no es capaz de decirlo, ¿no? O sea, decir, a ver, me llevo mejor con tal persona, ¿por qué? Pues porque tal vez se va a adecuar un poco más a mi forma de ser, porque se va a adecuar un poquito más a mi carácter, o porque simplemente me nace más, ¿no? O sea, y eso cuando los papás llegan a comprender eso, que es decir, a ver, espérate, yo me llevo mejor con él, no es que no te ame, simplemente es que mi actitud es diferente hacia él porque tenemos un carácter tal vez un poquito más afín, ¿no? Me gustaría pensarlo así. Pero poderlo verbalizar también está bien complicado porque eres juzgado con el de enfrente, güey, ¿no? Claro, y yo creo que ahí está el punto, ¿no? O sea, ahí está donde la justicia lleva el caos, güey, porque esto está pasando en la actualidad, güey. O sea, yo no sé si ustedes estén de acuerdo en esto, pero en esta parte de toda manifestación de todos los grupos que puedan ser minorías o no, de cualquier partido político, de cualquier tendencia social, intentan expresar según, a través de la justicia, se quieren expresar cuando lo único que se provoca es un caos, un quiero golpear al otro o quiero decirle al otro que no es tan bueno porque quiero que sea justo. Y en el momento que quiero que sea justo, ya le tengo que pegar o ya tengo que decir que el otro no es tanto como yo creo que es, ¿no? Entonces, yo creo que la justicia de esta, si podemos llamar justicia, que me parece que es más equilibrio y que el equilibrio o armonía, ¿no? Que por ahí también lo hemos mencionado, ¿no? No, la armonía o el equilibrio no quiere decir que todo mundo tenga lo mismo, quiere decir que cada quien sabe qué es lo que hace, sabe cuál es su característica y empieza a funcionar mejor y entonces deja de molestar a los otros, güey, deja de creer que se le hagan justicia cuando sabe quién es y se desarrolla en ese punto, ¿no? Lo que me lleva a pensar lo siguiente, güey, o sea, ¿cuántas personas pueden ser realmente felices con lo que son, no con lo que tienen? Eso lo vamos a ir pensando después, ¿no? O sea, porque si no logras ser feliz con lo que tú eres, no te va a llegar ni siquiera lo que quieres, güey. O sea, tal vez te lleguen miles de cosas que no te hacen feliz, güey, ¿no? O sea, vas a llegar a tener todo el éxito que te dijeron y como no te conoces, como no sabes de dónde vienes, dices, aquí no me siento bien, siempre hay una falta, ¿no? Justo que ya entras al tema de vibración, resonancia y conciencia, ¿no? Me voy un poquito para atrás en este tema donde quisiera explicarte qué es la armonía, la paleta del pintor, cómo está diseñado el universo y cuál es la justicia, ¿no? Y me parece que con ese ejemplo espero que quede muy claro. Has visto la proporción áurea, ¿no? El famoso Fibonacci. Esa es la armonía. Esa es la estructura del universo. Todo, absolutamente todo lo que existe a través de este universo está configurado desde ese modelo. Si lo ves, no hay, la, no hay una proporción cuadrada, simétrica. Si hay simetría, no es proporcional en el concepto que nos han vendido, de 1 a 1, de 2 a 1, no es como lineal el asunto. ¿Sí? Ahí está. O sea, si tú quieres meter la proporción áurea en un tema de justicia, pues no hay manera porque está como desbalanceada, ¿te das cuenta? Sí, no habría forma de balancearlo, ¿no? Más que con movimiento. Exactamente. Y ese movimiento en sí es absoluto y es perfecto. Entonces,
Ahí está la diferencia de querer equilibrar algo que en su movimiento, pues es perfecto. Y lo perfecto no tiene que ser con ser equilibrado, sino con ser armónico, ¿no? Entonces, por ahí estaba el ejemplo de la diferencia entre justicia y equilibrio y resonancia, que es lo que te entrega, o cómo está diseñado el universo a través de la proporción áurea, ¿no? Y entonces de ahí partimos donde pues, la vida no es justa, ¿no? El universo no es justo, y no porque no lo sea, ¿sí? La percepción de justicia es, es de uno, ¿no? Para pareciera que nosotros, si te pasa algo bueno o malo, es porque te lo mereces. Y la verdad que la vida no castiga a nadie, no te castiga ni te premia, ¿sí? Solo responde a tu vibración y a tus elecciones, que es este tema de conciencia. ¿Qué estoy eligiendo yo hacer con mi vida? Y siempre la mirada es hacia adentro. Entonces, cuando yo estoy volteado hacia afuera, pues el de afuera me va a decir el camino pues, por dónde, hacia la izquierda o a la derecha. Y si todos se van a la derecha y yo me voy a la izquierda, seré fuertemente juzgado, y entonces perderé el equilibrio. Y entonces caeré en injusticia o caeré en justicia, ¿no? Entonces pareciera que también la justicia tiene que ver con el mayor número de personas que estén de acuerdo. Y eso tampoco es cierto, ¿no? Con uno solo habrá que no esté de acuerdo, y a lo mejor este güey sé que tiene razón, o tendrá su razón, y eso es bien válido, ¿no? Entonces, por ahí, pues dejar de pensar en la justicia como tal, como un concepto universal incluso, ¿no? Dejarlo de lado y empezar a responder a nuestra vibración y a nuestra propia responsabilidad como creadores, y dejar de medirnos con el de enfrente, ¿no? Aquí estoy, aquí me tocó, y de aquí, ¿para dónde? ¿Cómo chingados le hago? Yo dije que iba para allá y estoy yendo para allá o me estoy desviando. Y todo eso, el no distraerte, el enfocarte, se llama conciencia, ¿no? Que no te dejes distraer o, o manipular o creer cosas que no necesariamente son ciertas ni justas, ¿sí? Entonces, cuando nos liberemos de la justicia, me parece que también podemos empezar a ser más libres y a caminar sin tanto deseo y sin tanta expectativa. Recuerda que el deseo es algo que no tengo y la expectativa es algo que generalmente no se cumple, y si no se cumple me frustro y eso me juega en contra. ¿Tú qué piensas? Sí, fíjate que me viene ahorita a la mente esto, ¿no? De la justicia va a generar siempre envidia, ¿no? O sea, cuando se supone que debería de ser justo todo, entonces pregunto, envidio lo que los demás tienen, ¿no? El por qué no lo tengo, por qué yo no, o yo quiero algo así. Cuando creo que realmente lo que estás buscando está dentro de ti y en tu historia, ¿no? O sea, desde lo que tú sabes, desde lo que tú eres, desde la comprensión de todo tu proceso en este movimiento, te indicará un poquito más hacia dónde vas, ¿no? Y a veces yo creo que este deseo, ahí choca mucho con algunas teorías psicoanalíticas, ¿no? Que también son totalmente criticables, ¿no? Donde parecía ser que este deseo se plantea ahí con Lacan, que el deseo es lo que nunca voy a alcanzar, ¿no? Que eso es lo que estás diciendo. O sea, cuando yo empiezo a desear algo, pareciera ser que no voy a alcanzar absolutamente nada. Y él dice, ¿no? Desde su conciencia, obviamente, que es lo que nadie puede, que todo ser humano estamos como condenados a eso, ¿no? A tener siempre un deseo, que cuando lo alcanzas, ya tienes otro deseo, ¿no? Y entonces es como muy esto de lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que sí de una manera un poquito más consciente, más espiritual, más, no sé, como la gente lo pueda comprender, si hay un lugar en donde puedes sentirte completo, ¿no? Que generalmente no viene en este éxtasis, ¿no? Ni en esta parte tan feliz, sino viene tal vez a través de la calma, a través de la paz, a través de cierto estado que no es tan fácil generarlo desde tus acciones, sino desde el resultado de tus acciones, que es mucho de lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces me pongo a pensar en esto, ¿no? O sea, si el movimiento es lo que hace que esto funcione y que esto se equilibre, pues el movimiento tiene que ver forzosamente, creo yo, con un movimiento tal vez, no sé si sano, vamos a llamarlo así, o mejor,
o al que tendríamos que aspirar, no sé si estás de acuerdo conmigo, es un movimiento que tenga que ver con amar y con crear, ¿no? O sea, una persona que está amando y una persona que está creando algo, ya sea una idea, ya sea desde ponerte a hacer alguna manualidad, tiene muy poco tiempo para desear justicia, porque está ocupado en hacer, en buscar, en amar, ¿no? Y entonces una persona, yo creo, no sé, creo que a veces es más fácil comprenderlo como padre, no sé, el amor hacia un hijo creo que es de los más limpios que podemos tener, ¿no? Porque implican menos cosas, creo yo. Pues sabes que cuando estás amando a un hijo, difícilmente buscas la justicia de que te regrese algo, ¿estamos? O sea, difícilmente buscas la parte de, bueno, ¿y yo qué? También creo que hay una parte del ser humano que tenemos una limitante en donde hay un momento en donde si no se te regresa, si no hay alguien que esté jugando, danzando contigo en este movimiento, pues difícilmente vas a querer seguir estando ahí, ¿no? Entonces, eh, sí me quedo pensando en donde la persona que más ama y más crea, menos justicia busca, ¿no? O sea, hay personas que están queriendo, o sea, están molestando menos con lo que debe de ser justo porque hay mucho trabajo que hacer, hay muchos hijos que educar, hay muchas cosas que pasar, o algunas cosas que les pasaron y que quieren superar y no que quieren que alguien se los pague, ¿no? Sí, fíjate que en este tema de que bien lo narras del movimiento, que pareciera que es la única constante en el universo, nunca nada vuelve a estar en su propio lugar porque siempre tenemos este desplazamiento que se puede medir a través de los procesos. Eh, está, lo que quiero plantear es cómo está configurada nuestra realidad para no movernos, ¿no? Entonces, el no movernos genera este desequilibrio y esta desarmonización. Y entonces, pues tienes esta pinche vida caótica de manera permanente, luchando siempre tener el equilibrio, pero pues por las condiciones socioeconómicas o de geográficas, lo que quieras, no lo logramos. ¿Qué es esto? Pongo un ejemplo bien burdo, ¿no? Pues yo vivo en determinada zona de la ciudad y mi trabajo me queda hasta el otro lado y no me muevo. Me parece que ahí la lógica sería, okay, pues o cambio de trabajo o me muevo a vivir a un lugar más cerca de mi trabajo, ¿no? Pero no es que mis hijos van a esta escuela, pues entonces cambia de trabajo. O sea, hay una serie de herramientas y de configuraciones que dices, chale, güey, estoy tan anclado, tan amarrado, que no soy libre y que no me permito moverme, ¿no? Porque entonces mis hijos van a perder la escuela, porque entonces no van a estudiar donde quiero, porque entonces yo voy a cambiar de trabajo y entonces no puedo cambiarme de casa porque la estoy pagando. Pues ¿te fijas todo el mecanismo estructurado para que no te muevas? La verdad es que qué chingados importa que tu hijo estudie o no estudie donde tenga que estudiar, entendiendo el concepto de si hay mejores escuelas que otras, ¿no? Pero si nos pudiéramos liberar o entregarle el poder creador a nuestros hijos, decir, güey, pues mi hijo donde lo pongas, no va a depender de la escuela, que entiendo que que si hay una circunstancia, un beneficio, si sales graduado de determinadas escuelas o no. Pero es lo que hemos hablado permanentemente, ¿no? No porque estés en la mejor escuela, te va a ir bien. Conozco gente que salió de la mejor escuela y es un pendejazo. Conozco gente que no estudió y es un chingón. O sea, no está la regla. Y creer que no está la regla nos cuesta mucho trabajo porque así no lo inducieron, ¿no? Tú estudia, gradúate, ten las mejores experiencias y entonces tendrás la mejor vida. Y no necesariamente es cierto. Y atrevernos a movernos es lo que desconfigura y es lo que nos dan la madre, entre comillas, porque cuando te mueves te encuentras. Y lo único que puede pasar cuando te encuentras es esta sensación de plenitud, de felicidad que no tenías antes. Claro, y entonces, como para ir cerrando, lo que me deja a mí pensar o en estas conclusiones es lo más, la justicia en la que más podríamos arribar es tener esta capacidad de encontrarte, de crear y de amar, ¿no? Y que hay unos que lo van a hacer más fácil que otros, de acuerdo a esta intención real que busquen de ser conscientes, ¿no? Sí, entonces también como cerrando, pues la justicia no existe, existe equilibrio y resonancia,
que son conceptos bien diferentes, ¿no? Mientras aprendamos a vivir sin justicia, pues también aprenderemos a no generar juicios, que el juicio justamente es esta balanza, ¿no? Donde qué es correcto e incorrecto, ¿no? Entonces, si te fijas, si hay un ABC para desprendernos de estos temas que justo te encadenan, cuando te desprendes, pues te liberas, ¿no? Y esa físicamente sucede y es la sensación, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle a la audiencia ahí si quisieran comentar, ¿qué harían diferente, ¿no? Si dejaran, si dejaran el concepto de justicia, ¿no? Si supieran que la justicia es una ilusión y si entendieran que lo que sea que quieras crear en tu vida depende de ti y de tus acciones y de tu conciencia y de tu vibración, ¿no? Todo esto que hemos venido platicando, ¿no? Entonces, pues ahí está ya la pregunta para la audiencia. Ojalá que nos compartan sus comentarios. Si esto te sacudió, compártelo con alguien que necesita entender que la justicia es una ilusión y que la clave está en el poder personal. ¿Qué opinas, mi estimado? Pues sí, la verdad es que tendríamos que este reto, ¿no? De ir y de trascender más allá de lo justo, de ir hacia lo verdadero en cada uno de nosotros, y pues por eso andamos, ¿no? Para cualquier circunstancia, estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para escucharte o simplemente para que nos critiques, también está bienvenido. Déjanos un like. Sí, para eso sí está el batalla, acá no. Bueno, a mí me lo dejan y ya yo se lo cuento a César. No, pues aquí andamos para lo que se les antoje. Vámonos con esto que dice: el que no sabe para dónde va, cualquier camino que tome, creerá que es el correcto, pero nunca llegará a donde realmente quiere. Nos vemos, mis queridos universales. A la próxima. Un abrazo a todos, cuídense, nos vemos.